Nada es fácil en la vida. Nada, no importa lo que hagas. Consigas lo que consigas, vas a tener la satisfacción de decir, hice lo que tenía que hacer. Destaca en lo que hagas. No me importa qué hagas, pero haz lo mejor que puedas. Que procuraba, siendo titular, ganar alguna ventaja que en la adaptación así. Nasillo coleorando, que bien metió el centro pasado. ¡Gol! ¡Sandy! ¡Gol! Pasado, no llegó Díaz hasta el cierre y la frente de Sandy para clavarla abajo sobre el caño derecho de Nacho González. Explota el Hernando Files. Es fácil dejarse llevar por las fotos perfectas y logros que parecen alcanzados sin esfuerzo. Pero ¿qué pasa con lo que no vemos? Acompáñame a conocer los detalles que nadie cuenta, a inspirarte y empoderarte a construir tu propia historia, porque necesitamos más agallas y menos miedo para lograrlo. Mi gente linda, bienvenidos. Segunda temporada. Hoy con nosotros Marco Sandy, futbolista profesional. Muchos de ustedes lo conocen. Muy querido en nuestro país, Bolivia, reconocido también a nivel internacional. Marquito, bienvenido. Qué gusto tenerte en el podcast. De verdad que un orgullo para nuestro país, para todo lo que nos has representado, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. ¿Cómo estás, Carlita? Un gusto saludarte, gracias por la invitación y obviamente la gente joven no conoce de esa etapa que hemos vivido, que nos tocó llegar a un mundial que creo que es algo, la bendición más bonita que me ha dado Dios en mi carrera, ¿no? Así que gustoso de poder conversar contigo y contar un poquito de algunas cosas que pasaron. Así es. A ver, un poco hablando de tus inicios, ¿quién es Marco? ¿Cómo inicia en el fútbol? ¿Cómo inicia esta pasión por este deporte de millones? A ver, vengo de una familia de deportistas en el sentido de la familia, en parte mi mamá. Mi mamá ha sido basquetbolista, ha sido seleccionada muchas veces y siempre me decía que no le dejaban jugar. Sus hermanos, mis tíos, han sido futbolistas profesionales. Mi papá lamentablemente no jugaba, solo que habló mucho, creo Pasanaco jugaba y nada más, no hacía deporte, pero siempre estuve vinculado al fútbol porque mis tíos, soy nieto mayor en la familia de mi mamá, y mis tíos como jugaban, mi pasión era irlos a ver, entrar al camarín con ellos de niño, tengo recuerdos muy bonitos, aparte que era, como soy el nieto mayor, era el que tenía que guardar el lugar en el estadio. Me llevaban el partido a las 4, yo 10 de la mañana estaba guardando lugar con mi hermano para que venga toda la familia, porque se tenía la costumbre de ir todos mis abuelos, todos mis tíos. Entonces, vengo de una familia que le gustaba mucho el fútbol, mucho el deporte. Y fue algo que para mí fue especial porque de a poco fui agarrándole esa pasión que me permitió hacer lo que más me gusta, que ha sido jugar al fútbol. Cuando eras niño, ¿iniciaste a qué edad más o menos? Pero ¿cuándo dijiste que quiero hacer esto el resto de mi vida? A mis 8 años, cuando pasábamos por el estadio y siempre veía chicos jugando. Y yo le decía a mi papá, quiero jugar, quiero jugar. Y como mi papá no era muy futbolero, siempre me decía después, 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 hasta que un día tanto lo molestaba, tanto le pedía poder jugar, que me trajo acá al estadio, me acuerdo, fuimos a las canchas auxiliares que están acá, las pequeñitas, y él dice, "Bueno, vamos, voy a buscar algún amigo a ver si dónde puedes ir a entrenar". Y encontré un amigo que era entrenador de Aurora, y va y le habla y le dice si podía jugar. Yo siempre fui muy crecidito, me estiré, pegué el estirón muy rápido, era bastante grande y inmediatamente me aceptaron, dijeron que sí, que pueda volver a ir a entrenar. Y quedaron en que en la semana le habían dicho que tenía que llevar fotos, certificado de nacimiento y esas cosas. Entonces yo me acuerdo que ese fin de semana, porque fue un domingo que vinimos, ese domingo no dormí pensando porque el martes tenía que ir a entrenar. Estaba ilusionado en ir a entrenar en martes. Y ese martes yo tenía educación física en el colegio. Y el profesor de educación física, el profesor Marcelo Jiménez, al cual le tengo un respeto, agradecimiento enorme, me dice, ¿no quieres jugar fútbol? Le digo, sí, voy a jugar. ¿Dónde? ¿Ya juegas? Me dice, no, voy a jugar en Aurora esta tarde, tengo que ir a entrenar, va a llevar mi papá todo. Y me dice, ¿dónde vives? Yo te voy a llevar al salir.
Me llevó a la casa él, a la salida, fue a hablar con mi papá, le dijo para jugar en Enrique Hub, y mi papá prefirió darle a él los papeles y yo en vez de ir a entrenar a Aurora fui a entrenar a Enrique Hub y a partir de ahí mi vida cambió porque la escuela fue mi segundo hogar. Fue algo especial. Siempre mis papás me pusieron condiciones, ¿no? Si yo no estudiaba, no podía ir a jugar. Entonces tenía que estudiar, tenía que tener buenas notas, si no, no me dejaban. Y mi mamá siempre tenía el sueño de que yo entré al San Agustín y yo estaba esa época en cuarto de en primaria y en el San Agustín se entraba en sexto, ¿no? Entonces en sexto, que era esa época primero intermedio. Yo soy antiguo, ya tengo 53 años, así que imagínate. Era otra época, ¿no? Claro. Entonces había que estudiar porque tenía que tener buen promedio para entrar al colegio. Entonces era lo único que me exigían era que tenga buenas notas, después a entrenar. Y Hablando un poco de tu niñez y hablaba con tu esposa y me decía que, bueno, hablábamos un poco de la crianza, ¿no? Hoy en día tienes una crianza totalmente diferente con los niños, o sea, hablas con ellos, pero la crianza de antes era diferente, ¿no? El mejor psicólogo era la chinela, como dicen, y la amenaza del cinturón en muchos casos, ¿no? Quinceañera, ¿no? Yo tengo recuerdos de quinceañera porque mi mamá era muy, muy estricta, un carácter fuerte, siempre fue mi mamá y era muy, muy exigente. Y si yo hacía algo, sabía que recibía y me daban, ¿no? O sea, sí, me dieron muchísimo. Y también me daban por mis hermanos, porque yo soy hermano mayor, somos 4. Y si el menor se aplazaba, a mí me pegaban, porque él decía es que el Marco no me ayuda, no me dijo, no me enseñó, no me indicó. Entonces yo vengo de esa escuela, ¿no? De una escuela donde al mayor te ponían responsabilidades, porque yo tenía que encargarme de mi hermano, de mi hermana y todas esas cosas. Pero creo que disfruté mi niñez, pese a todas las cosas, que era totalmente Una distinto. crianza más estricta, la verdad. Sí, mi papi era más permisivo, ¿no? Mi papi siempre fue un poquito más light, mi mamá no, mi mamá siempre fue línea recta. Tengo el recuerdo más grande de que el barrio de mis abuelos, que era por la cancha Calatayud, mis abuelos en la calle de Brasil, yo veía que siempre los chicos, los pequeños, los de mi edad, con los que son del barrio, siempre se sacaban cosas cuando iban a la cancha. Veía que sacaban y tenían cosas ellos. Wow. Y un día, yendo a la cancha, yo me acuerdo que esa época mi mami hablaba de que faltaba algunas cosas para la casa, que justo esa época no había el ace, el detergente para lavar y todo. Y como ibas a la cancha a caminar y todos estaban puestos ahí, recuerdo bien que un día saqué uno. Saqué una y cuando ya estábamos para llegar a la casa, mi mamá le dijo, "Mam, mira lo que saqué", como si hubiese sido la hazaña más grande, Wow, ¿no? claro. Agarró mi mamá y me dijo, ¿de dónde sacaste eso de allá? Me levantó de la oreja de la patilla y me llevó por delante y me hizo devolver donde estaba, le pidió disculpas al señor. Y fue la enseñanza más grande que me dejó mi mamá, ¿no? De que nunca se puede tomar lo ajeno, por más necesidad que vayas a tener y todo. Entonces, cosas como esas que te marcan cómo era mi mamá en ese sentido, ¿no? Así que esas cosas te van quedando, ¿no? Y se fueron quedando. Y cuando empiezas a jugar a esa edad, lo que te dice el entrenador es ley. El entrenador me decía, tienes que dormir temprano, no tienes que comer picante, no tienes que tomar gaseosa, tienes que estar 2 horas antes a comer para jugar, tienes que comer solo una carne a la plancha, pastas, ensaladas y demás. Entonces yo a mi mamá le molestaba todo el tiempo, todo, pues, mami, tengo que dormir temprano, tengo partido y demás. Yo tenía partido, ponte a las 10 de la mañana y yo estaba a 6 de la mañana saliendo de casa. Entonces siempre mi Te hermano, creó mucha disciplina. sí, mucha disciplina y ganas, ¿no? Tenía tantas ganas de jugar y mi hermano siempre me molestaba y me decía, vos te hacen jugar porque les das pena, claro, eres el primero en llegar, era el primero en llegar, el estadio Claro. estaba cerrado y era el primero en llegar y estar sentado esperando a que abran porque tenía ganas de jugar y estar porque te decían no puedes llegar tarde y demás. Entonces, creo que esas cosas fueron marcando en mi vida para tener esa disciplina que me permitió conseguir lo que yo he conseguido en el fútbol.
No me avergüenzo de decir que yo no tenía mucho talento para jugar. No tenía mucho talento. ¿El jugador se hace o nace? Nace y se hace. Nace y se hace. Porque uno puede tener el talento innato con el que naciste y tienes la opción de ir creciendo y mejorando y aprendiendo. Los ejemplos más claros que se puede tener, tienes a Messi y a Cristiano Ronaldo. Messi es talento puro, que obviamente que ha trabajado, que trabaja todo lo que quieras, pero Cristiano Ronaldo es disciplina, entrenamiento, esfuerzo, detalles, donde hasta el día de hoy tiene más de 40 años, digo de 40 años y su edad metabólica en la que le han calculado tiene 29. Entonces es una persona metódica, disciplinada, basado en su físico y todo, que para mí es más hecho él que Messi es más natural que nace. Entonces se puede llegar. No hay una sola forma de llegar a ser futbolista. ¿Tú te consideras del otro lado? Del otro lado. Yo no tenía poco talento, pero exploté lo poco que tenía al máximo en cuanto a disciplina. Esa época, cuando yo empecé a jugar, no había muchos gimnasios, no tenías otras opciones para hacer y demás. Yo cuando recién empecé a jugar, yo empecé a jugar en el año 90, o sea, imagínate, mucha gente no había nacido todavía. Empecé a jugar el año 90. Y la primera lesión que tuve de rodilla, el fisioterapeuta me dice, es importante que fortalezcas mucho, hay que tener una bicicleta estática en la casa para poder hacer cosas. Y me fui comprando con lo primero que ganaba cosas, y armé mi propio gimnasio en mi casa, ¿no? Para tener cositas básicas, comprarme ¿Qué edad barras tenías elásticas. cuando comenzaste a invertir en esas cosas básicas? Empezando a jugar ya desde el año 90 porque me había lesionado a los 6, 7 meses de haber debutado en Bolívar. Me había tenido una lesión de rodilla y fue para comprar la bicicleta estática, ¿no? Que había traído al año siguiente, el 91. Estás hablando, tenía 20 años, ¿no? Tenía 20 años. La disciplina, además de entender que tenías que invertir. Porque Era parte normalmente a y no veces entendía, o sea, la joven gente a no sus entendía. 20, no sé, o sea, más aún si tienes casa, tus papás, no estás más relajado en esa parte, ¿no? Es que el problema era de que yo quería jugar. Yo tengo esa etapa, te voy a contar unas cositas, Carlita, de que a mí no me dejaban jugar mis papás. Mis papás, como te dije, me ponían muchas condiciones, pero ellos me convencieron a que yo tenía que estudiar y no ser futbolista profesional. Porque como mis tíos habían sido futbolistas profesionales y no pudieron terminar sus carreras universitarias, solo uno terminó, fue médico, pero creo que en 10 o 12 años, porque por jugar no perdió y tuvo que hacer y todo. Y me decía, mamá, suficiente con tus tíos futbolistas, tú no vas a ser futbolista, Claro. tú vas a estudiar. Aparte que en ese entonces el fútbol en Bolivia no es lo que es hoy en día, no hay más opciones. Pensar que en ese entonces ibas a vivir y tener una buena vida del fútbol era como que un sueño muy lejano, me imagino. Totalmente, ¿no? Era difícil de pensar. Y yo soy sincero al decir de que inconscientemente yo hice todo. O sea, yo nunca pensé decir voy a vivir del fútbol, voy a ser futbolista profesional. En JAP siempre había un psicólogo, porque JAP fue una escuela adelantada a su época en todo sentido. En JAP tenías casilleros, tenías sala de video, tenías sala de estudios, tenía una biblioteca armada, don Enrique, para la gente que vivía lejos. Esa época era difícil moverte. Entonces podías hacer ahí tus tareas, había biblioteca porque no había Google, no había internet, tenías que ir a la biblioteca, a la municipal cuando tenías que hacer los trabajos y demás, y Enrique tenía ahí mismo, tenía gabinete médico, tenía todo, o sea, JAP fue adelantada realmente a su época en todo sentido te daban, y ahí el psicólogo te venía y preguntaba qué vas a hacer, todos, ¿no? Futbolista, voy a jugar en Bolívar, en Wilster, en Aurora y demás. Cuando llegaba a mí me decía, ¿qué vas a hacer, ingeniero? Me miraba y me decía, ¿por qué estás ahí? Pues me gusta, ¿no vas a jugar fútbol? No, no voy a jugar fútbol. Pensaba en ser ingeniero, porque mi mamá me había metido eso a la cabeza y yo estaba convencido de que solo jugaba al fútbol porque me gustaba, ¿no? Tengo la anécdota de que mi título de bachiller no voy yo a recoger porque había un nacional en Tarija. Y le digo a mi mamá, ya no voy a jugar fútbol, déjame ir a jugar este último torneo que tengo. Solo me dan permiso o para los exámenes de convalidación en la universidad. En mi época dabas un examen para no hacer el preuniversitario, para no hacer esos 6 meses del preuniversitario. Y le digo, me van a dar permiso, prefiero venir a dar esos exámenes y después no hay problema.
pero tú andas a recoger el título, yo me voy a ir a jugar a Tarija, mi último nacional, va a ser el último que fue en el fútbol, todo eso. Pero Estudiar. Sí, o sea, ¿Pero de verdad estabas pensando eso o era como que no, es es de verdad. mamá para que no hagamos problemas? No, era de verdad, porque yo estaba convencido que tenía que estudiar Ok. y que el fútbol era algo que me gustaba, pero que era como un hobby. Era un hobby para mí, era un hobby y era un desahogo. La verdad, por eso también digo que el fútbol fue mi segundo hogar, porque mis padres se divorciaron cuando yo tenía 12 años. 12 años estaba en la etapa del colegio, la escuela, y fue un refugio para mí el fútbol. A ver, es difícil cuando tienes un hogar de padres separados, es difícil, o sea, fue duro, fue difícil, pero me enseñó muchas cosas y mi refugio fue el fútbol, siempre fue el fútbol mi refugio. Por eso es de que siempre digo que Hub fue mi segunda casa. Entonces, dedicaba el tiempo, no me alcanzaba el tiempo a otra cosa, porque yo pasaba clases hasta las 4 de la tarde ahí en el colegio, 4:15. Y cuando ya me subieron a la primera de Hub, que me subieron cuando tenía 14 años, 16 años, cuando tenía 16 años me subieron a la primera de Hub, ah, entrenaba de 2 a 4. Yo iba a entrenar solo. Todos me decían loco porque cómo entrenas solo fútbol. Me hacían correr, me hacían sacar centros a cabecear. El profe, el que más se quedaba era el profe Fernando Flores, que sigue en Wilstermann ahora, que él se quedaba conmigo a hacerme correr por todo, dar vueltas todo el estadio, a cabecear, a cabecear, a cabecear. Y paradójicamente lo mejor que tuve en mi carrera futbolística fue mi estado físico y cabecear, ¿no? Pero paradójicamente porque eso me hacían y eso entrenaba, Claro. eso me entrenaban. Y aparte que yo iba en bicicleta al colegio y tenía que hacer todo en bicicleta, esa mi época yo hice mucho bicicleta, me encanta manejar bicicleta y todo así en bicicleta. Entonces eso me ha ayudado el estado físico y todo aquello. Era que yo me juntaba con el equipo a fin de semana solo para ir a los partidos, ¿no? Incluso reclamaban otros, decían, este no viene a entrenar y lo ponen a jugar, ¿no? Me acuerdo alguna vez que el técnico me decía, lo que pasa es que tú estás mejor que el otro, ¿no? Porque alguna vez le dije, Pero hacías tu trabajo, ¿no? pero Lo iba que a pasa es que entrenar. no lo veían. No veían que sí iban, Claro. pero no entrenaba con ellos, no entrenaba con ellos y bueno, de otras cosas que queda como era el fútbol antes, de ese grupo, siempre en la primera de Happy había chicos mayores, o sea, la primera de Happy estás hablando que es la segunda de la liga, una abajo de la categoría, y esa es la primera A, que esa época era un torneo duro, difícil, y siempre me acuerdo de que ellos iban al tercer tiempo, y yo nunca fui a un tercer tiempo. Al principio éramos dos, Raúl y Machi, que es fisioterapeuta, que jugábamos juntos. Nos íbamos con él, el primer año que estuve en la primera, que éramos los únicos dos que no íbamos al tercer tiempo. Al año siguiente me lo llevaron a Raúl y me iba solo, y yo no iba al tercer tiempo, y bueno, soy el único de ese grupo que jugó un mundial. Entonces, era distinto el fútbol antes. Antes la gente no se cuidaba mucho, se jugaba más en base a talento. Claro. Hoy juegas más en base a físico. Y aparte que hoy evolucionó a nivel mundial, ¿no? Los entrenamientos, Tienes todo todo lo que para es la ver. parte de nutrición, la parte de médicos, la parte Entrenamiento del físico. cuidado, rehabilitación. Es otro tema, ya está súper avanzado. Totalmente. Y lo que va a avanzar, ¿no? Sí, y sigue, y sigue. Marquito, tú has jugado de manera local, obviamente nacional, internacional, y has estado en varios equipos, ¿no? Hasta la selección boliviana incluso. De todo, tú sabes que en el fútbol siempre hay como que lados, ¿no? ¿De quién eres? ¿De la Aurora o del Bilster? Y me imagino que es difícil para ti porque has estado casi que No, en todos los es que equipos. yo más bien Puedes decir que tienes una camiseta por totalmente. En Bolivia sí, porque yo debuté y me retiré en Bolívar. Yo en Bolivia no jugué en otro equipo, solo cuando salí afuera fui a otro equipo. Fui a Argentina, a Gimnasia Esgrima de Jujuy, jugué en el Valladolid de España, jugué en Tampico Madero en México, inicié el fútbol profesional. O sea, son varios equipos, pero hay alguno que tú digas, este es el mío, que tengas el No, corazón. la bolivaristas Bolívar. 100%, porque yo debuté en Bolívar y me retiré en Bolívar. En Bolivia solo jugué en Bolívar, no jugué en ningún otro equipo. Tuve la invitación de Wilster, Aurora, Stronger, equipos de Santa Cruz, pero nunca
quise o acepté alguna otra opción porque me identifiqué 100% con Bolívar. Entonces estuve vinculado al Bolívar casi 20 años, así que es imposible no tener esa, primero agradecimiento, porque el club me dio la posibilidad de hacer lo que me gustaba. Yo fui a prueba a Bolívar. Yo fui 15 días a prueba, todos me decían que no vaya, pero tenía la fe y la confianza de que no tenía miedo en ir a prueba, porque la etapa esa mía, Carlita, yo he debutado fútbol profesional en Paraguay en realidad, porque cuando estábamos en Enrique Hub, don Enrique tuvo la opción de que un club que había ascendido recién en Paraguay, de poder llevar chicos para mostrarlos, para que empiecen a jugar y todo, y fuimos 4. Nos invitó a ir 4 de acá. Es cuando ahí hago el convenio con mis papás, de que ellos no querían que vaya, y les digo, haremos de cuenta que me ha aplazado y no estoy haciendo el preuniversitario, son 6 meses. Deme 6 meses para intentar. No quiero decir, después yo podía haber hecho, y si hubiese hecho esto, yo aquello. Déjeme decir, intenté, pude, no pude. Tiempo, ¿no? O sea, Todo lastimosamente. tiene el momento, ¿no? Claro. El momento. Una edad importante. Tenía 18 años, yo recién había salido bachiller, ya estaba en la universidad, fui una semanita solo a pasar clases en ingeniería acá en San Simón. Y ahí surgió esa posibilidad. A duras penas mis padres accedieron y terminé jugando casi 20 años, ¿no? Entonces fue algo para mí especial porque en Paraguay fue duro, no fue fácil porque fuimos 4 y al mes dicen que solo me quedo yo y vuelven los otros 3. Y solo me quedé yo. Yo había empezado a jugar, estaba jugando y hubo cambio de entrenador en el equipo y el que venía me dijo que yo no servía para el fútbol y que me vuelva a mi país. Que me iba a volver, que con él no iba a jugar. No me hacía jugar, solo me hacía correr, no me hacía ni siquiera entrenar con todo el equipo y yo estaba viendo de qué manera volvía. ¿A qué crees que era eso? ¿Era un tema de racismo? No, sino El que país, el entrenador, que no le caías, no sé qué hay sentías. entrenadores que creen que no te acomodas a la forma que él quiere jugar o que cree que hay algunos que también crees que estás sacando lugar a otros, ¿no? Yo era extranjero y sacando lugar a otros. De ahí hay distintas formas, no sé exactamente a qué era, pero me dijo que me volviera al país y que no iba a jugar con él, que no me iba a tomar en cuenta. Entonces yo estaba haciendo hora. Cómo volvía, como le decía a mi mamá, estaba ya pensando así, vuelvo como un fracasado, que no he sido para el fútbol y me dedico a estudiar. Y ahí surgió la invitación de un amigo para poder me dice, te invito a la iglesia, no estás para el partido del sábado, le decía, no te burles, y no me toma, ni siquiera toma en cuenta, va a entrenar, me va a tomar en cuenta para ir a jugar. Acepté ir con él a la iglesia, me invitó a la iglesia y yo fui normal porque acá estudié en el San Agustín, colegio católico, para mí normal, estaba en la pastoral juvenil y todas esas cosas, normal para mí una invitación a ir a una iglesia, ¿no? Claro. Cuando fui era otra iglesia, no era la que yo estaba acostumbrada. Me acuerdo que le digo Jacinto, él se llamaba Jacinto Liceche, que era un arquero que jugó acá en Wilster en los años 80. Le digo, Jacinto, no me has dicho que era otro tipo de iglesia. Yo soy católico, me acuerdo que tenía la cruz, católico, apostólico, romano y tucuymas y demás. Le digo, no, él me dice, no, entra, si no te gusta yo te vuelvo a llevar, no hay ningún problema, no pasa nada, sin ningún compromiso. Y entré ese día y todo lo que habló el pastor ese día, el sermón, estaba basado en un verso de la Biblia que dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis que yo vencí al mundo, dijo Jesús. Entonces todo su sermón era basado en ese verso y decía de los problemas que se tenía. Yo tenía padres divorciados, el entrenador me había dicho que quería jugar fútbol y me habían dicho que no servía para el fútbol. Entonces yo miraba la cuenta por todo lo que hablaba, parecía que solo me hablaba a mí, ¿no? Me hablaba a mí y demás. Y ese día cambió mi manera de pensar. Y ese pastor, cuando le conté lo que había pasado, me dice, Marco, solo te hago una pregunta. ¿Has hecho todo lo que podías hacer? ¿Has entrenado y aparte has hecho algo extra que tú te han dicho que no sirves? ¿Has hecho todo lo que podías? Dije, no. ¿Puedes hacer algo más? Sí. Empecé a entrenar aparte, contraté un preparador físico, gimnasio, ir a entrenar a 5 de la mañana, iba a entrenar con los soldados Paroe porque era instructor de las Fuerzas Armadas, preparador físico. Decidiste Cambiar, dar todo, intentar
Claro. intentar hacer otras cosas. Porque él me preguntó, ¿has hecho ya todo? Te han dicho que no sirves, pero ¿has hecho ya todo? No. ¿Puedes hacer algo más? Sí. Entonces, haz. Entonces me puse a hacer. Puse a hacer, a entrenar, a trabajar y todo. Y se fueron dando, pasó un mes de todo, seguir entrenando durísimo. Sufrí bastante porque ese entrenador era de la escuela antigua y te hacía correr. Me acuerdo que la primera vez me dijo, tienes que hacer 500 abdominales diarios. ¿De qué? No, si, al máximo hacía 50, suponte, normalmente y todo. Padeciendo, terminé y te decía, no te vas a ir si no terminas. Y se hizo un hábito y empecé a hacerlas. Y surgió en el equipo de que hubo lesiones, expulsiones, y no había más quien juegue, entonces me tuvieron que meter. Y estuve preparado. Entre ese día fue un buen partido y demás, y ahí fue que me habían visto un entrenador que era pariente del ayudante de campo que estaba en Bolívar y que le había comentado que había un boliviano ahí, y ahí se contactó con don Enrique Don Mario Mercado, ya me habían visto jugar, y me acuerdo que este entrenador, después de los dos partidos que había jugado, me había hecho jugar y me había ido bien. Él viene y me dice, no, yo te dije eso para que tú reacciones, amigo, para eso yo quería que hagas eso. Mentira, no me tomaba en cuenta porque no había otros, fue que me tuvo que meter, pero sí estuve preparado. Pero son esos tropiezos que si no fuera por ellos, no haría los cambios, Es un nunca. cambio en mi mente, Claro. cambió mi mente, mi manera de pensar, ¿no? Que si quería conseguir algo era en base a hacer algo adicional, algo extra, que no es todo lo que normalmente te hace, no con lo que justo, no hacer lo suficiente nada más, que poder hacer cosas distintas y que en base a disciplina, esfuerzo y estar bien preparado, cuando te aparece la opción, tienes que aprovecharla. Eso es Entonces, una lección de vida para todo. totalmente, totalmente, para mí marcó todo, ¿no? Para mí marcó todo. Por eso es de que en todo lo que aprendí a partir de ahí fue hacer un extra. Por eso es de que yo compro ese gimnasio, porque cuando ya vengo a Bolívar, de ahí vengo a Bolívar, vengo 15 días a prueba, que gracias a Dios en 2 días me dijeron que me quedaba, que compraban el pase, el profe me dijo, si es casado, venga con su familia, sus hijos, lo que sea. Se va a quedar, quiero que se quede, y fue una lucha empezar de nuevo, ¿no? Porque no es fácil. Yo salí de mi casa a los 18 años, no volví, y no era fácil todas esas facetas que he vivido. Claro. Poca gente sabe, por ejemplo, que después recién les conté a mis papás de que, ¿sabes dónde yo dormía en Paraguay? Debajo de la gradería, en un colchón y nada más. No había más nada, no tenías. La maleta que tenía estaba ahí, ese era mi velador, la maleta, y solo tenías un colchón. Y hacía un calor en Paraguay, hacía un calor terrible, y salíamos en la noche porque éramos varios. O sea, este equipo traía jugadores del interior también de Paraguay, y también había argentinos, brasileros, porque era un presidente empresario que lo que buscaba era chicos jóvenes que surgieran y poderlos vender a algún lado, ¿no? Claro. Entonces esa era su forma, pero éramos muchísimos, no tenías las condiciones ni nada, pero nunca le había contado esas cosas a mi mamá. Por ejemplo, yo le decía, sí, estoy bien, estoy en una casa, nos han dado una... Mentira, no era una casa, era bajo la gradería donde dormíamos, donde tenías todo ahí. Fue durísimo, ¿no? Y entender de que aprendí de que si yo quería ser futbolista, tenía que pasar esas etapas y tenía que ordenar y cambiar esa mente. Me cambió la mente, ¿no? Podríamos decir que esa ha sido una de las etapas que te ha enseñado más en tu carrera. Totalmente. La etapa más satisfactoria, ¿verdad? Que digas esa época, porque igual hay épocas que ha sido como que te pasan por la molinera y te machucan, ¿no? Pero hay épocas en las que todo está bien, hay épocas que no se pasas de ese momento y todo comienza a fluir. ¿Cuál ha sido esa tu etapa de oro? Siempre he dicho y lo voy a decir que yo he sido bendecido por Dios en ese sentido, porque me ha regalado cosas que ni me imaginaba en el fútbol. Cuando yo fui a Bolívar a prueba esos días, yo decía, si me quedo ya es lo máximo para mí, listo. O sea, llegar ya va a ser estar allá aquí y poder jugar y estar en este club donde yo veía a esos chicos, yo iba a ver, guardar lugar para verlos jugar a ellos en el estadio, y haberme quedado y empezar una carrera que no fue fácil tampoco, porque yo empiezo en el año 90 y mi primera convocatoria a la selección nacional es el 93. Entre el 90, 91 y 92, en esos 3 años nunca me llamaron a la selección, y los periodistas siempre me decían, no te sientes mal, no te han llamado, hay convocatoria, no te llamaron. Decía, no, sí, debe ser que me falta todavía, tengo que mejorar, tengo que entrenar y demás, pero
no era mi obsesión estar en la selección. Yo aprendí con esa enseñanza que tuve a vivir el día a día al máximo, entrenar y hacer algo extra, algo adicional. Como te dije, armé mi propio gimnasio en casa, pero también iba a un gimnasio para prepararme, para entrenar, hacer trabajo O sea, no lo estabas buscando, estabas concentrado en mejor, ti, en en estar mejorar, mejor cada día, en en mejorar. estar mejor cada día y las cosas llegaron. Obviamente que la etapa más linda y lo que no se compara es haber jugado el mundial. Haber jugado el mundial es Claro. algo mágico, algo que creo que soñaba uno, porque uno de niño veía partidos del mundial y decía, pucha, si pudiésemos estar ahí, ¿cómo será estar ahí, no? Y yo estuve ahí. Y encima inauguramos un mundial. Hay solo 2 partidos que ve todo el mundo, el inaugural y el final. Y estuvimos en uno de esos. Así que Dios me permitió ser parte de ese grupo mágico, ese grupo especial pues, en todo sentido. Y Fue con haber Alemania ese inaugural, ¿verdad? Exactamente, fue con Fue histórico. Alemania. Pero fue una secuencia. Para mí, desde el 93, que es la eliminatoria, hasta el 97, que es la final de la Copa América que jugamos acá, que la perdemos con Brasil, es la etapa más linda de lo deportivo, diríamos, en cuanto a lo especial que representa defender los colores de tu país, porque estar y ser subcampeón, que no le da mucho valor, ser subcampeón de la Copa América no es fácil y no cualquiera consigue, ¿no? Por algo hace cuánto que no se consigue aquello, si bien no la ganamos, pero jugábamos, ese equipo jugaba espectacular, merecíamos ganar, incluso el técnico de Brasil dijo, Bolivia merecía ganar, pero Brasil hizo los goles, o sea, es verdad. Claro. Entonces, Muy bien. esa etapa fue el regalo más bonito que me ha dado Dios en mi carrera deportiva, porque me ha permitido coronar todo eso que había trabajado antes, ¿no? Por eso es que mi papá me decía, cuando nos juntábamos después alguna vez, de que yo decía, pucha, sí, te ha sido mucho regalo de Dios. Me decía, sí, regalo de Dios, pero ¿quién era el que dormía temprano? ¿Quién era el que iba 2 horas antes al estadio para jugar? ¿Quién le molestaba a su mamá que la comida esté temprano? ¿Quién no comía picante? Hasta el día de hoy no como picante, porque me decían que si quería jugar fútbol no tenía que No, comer picante. Eh, claro. no tenía que comer tomar gaseosas, cosas de esas. Mi mamá me decía, ¿quién hacía esas cosas? Entonces me mostró y me decía, no es casualidad, hiciste algo, trabajaste, buscaste. Y es eso, ¿no? Que traté de estar lo mejor siempre y aprendí a disfrutar. Esa es la otra parte que si puedo transmitir a la generación que viene, que me ha tocado trabajar ya con selecciones menores y siempre les hemos dicho, primero aprender a ser mejor cada día, hacer algo extra, después hacer algo extra y lo otro a disfrutar tu momento. Disfruta, hay gente que no disfruta o está muy pensando en querer conseguir otra cosa allá y no disfruta el momento o tiene algún problema o alguna dificultad y no lo disfruta. Yo aprendí a disfrutar las lesiones, aprendí a disfrutar los campeonatos, jugar afuera, o sea, aprendí a disfrutar y siempre voy a decir que Dios me regaló más de lo que yo había podido soñar. Yo ni soñaba estar en un mundial y me regaló estar en un mundial, jugar la final de una Copa América, jugar la final de una Copa Sudamericana con Bolívar, que ha sido algo también como club, que algo excepcional que hemos conseguido. He conseguido 15 títulos con Bolívar, Carlita, que es fácil decirlo, pero vivirlo es difícil, ¿no? Haberlo vivido muchas cosas. Me regaló todo eso Dios en el fútbol, fue en base a mucha disciplina, mucho esfuerzo, mucha, muchas ganas de querer mejorar. Pero te confieso que no es lo mejor que me regaló Dios. Lo mejor que me regaló Dios fue mi familia, mi hogar. Mis 2 hogares, ¿no? Porque siempre digo que tengo 2. Primero mi casa, mis papás, porque te comenté que mis padres se habían divorciado cuando yo era pequeño, cuando tenía 12 años. Mis padres después de 8 años se volvieron a casar entre ellos, volvieron. Wow. Entonces, ese es el primer gran regalo que me da Dios, mi hogar. Y el segundo, mi propio hogar que formó con mi esposa, mis hijos, que pues eso no tiene valor. Ni siquiera comparo todo eso que me da Dios con lo del mundial. Una cosa es lo deportivo, pero mi familia está por encima de eso. Qué lindo, Marquito. Tengo una pregunta para ti. Esa transición en dejar de jugar, obviamente entendemos que la carrera del futbolista tiene su tiempo, ¿no? Y dejar de jugar y pasas ya a entrenar.
pero yo imagino que es como soltar algo que bueno, que ya tienes que ir a otro nivel, pero hay que hacerlo. ¿Qué se siente esa transición? Es difícil, esa transición es la más difícil para el futbolista, pero para mí no fue tanto por dos razones. Primero, porque ni bien yo dejo de jugar por dirigir, me ofrecen dirigir Bolívar inmediatamente, porque me ofrecen primero jugar, seguir jugando y dirigir a la vez. Entonces digo, no, tengo que tomar la decisión de, no puedo, no voy a hacer bien las dos cosas. Entonces, o juego o dirijo. Tomé la decisión ya de dejar de jugar, pero ya la venía madurando tiempo atrás, porque los últimos 5 años yo he jugado, que hasta el día de hoy tengo el cruzado roto. Yo he jugado los últimos 5 años con el cruzado roto, que mucha gente no sabe y no sabe lo que tenía que hacer para seguir jugando. Yo tenía que hacer fisioterapia, yo entrenaba 3 turnos, Dolor. todos los días. Hielos, antiinflamatorios, fisioterapia con Omar, que yo vivía, era mi tercer turno donde tenía que estar, electroestimulación, ultrasonido, magneto, láser. Yo ya me ponía solo, él ya sabía, como iba todos los días, yo ya sabía qué tenía que hacer para seguir Tu jugando, equipo con todo. Tenía todas las cosas, hasta me tuve que comprar, me compré, tengo equipos propios para usarlos, hacer en la casa. De hecho, hasta de Que no, concurso en fisioterapia. no, no del todo. Soy como diría siempre, Omar me invitaba a todos los cursos que hacía, pero como yo no estudié, yo he hecho todo, he ido a cursos con él porque era Pero era para autocurar, en otras como palabras. para conocer, ¿no? Y para saber, para saber. Siempre digo soy fisioterapeuta empírico porque no estudié así la carrera, pero sí hacía los cursos que ellos hacían cursos cortos y demás, venían fisios de España para dar unos cursos y he ido a muchos de esos, ¿no? Como Omar Rocha, que era el fisioterapeuta de Bolívar, que con el cual convivíamos haciendo todo. Entonces, no fue fácil esa etapa. Incluso Susi me decía muchas veces, no te cansas, ¿no? Porque yo despertaba y tenía que ir a la bicicleta estática, hacer en el equipo, el gimnasio que tenemos, hacer fortalecimiento. Llegaba al estadio y tenía que volver a hacer antes de ir a entrenar. Entonces, tenía que mantener la pierna fuerte. Entonces, como tenía el cruzado roto, era difícil para mí. Fue duro esos últimos años. Claro, y entrenar tu mente, porque cualquiera, "Ay, me duele, no hago", y seguir, y te duele, y juegas, o sea, y seguir, ¿no? Y seguía en eso, era porque me encantaba. Y siempre le decía a Susi, el día que no quiera hacer eso, quiere decir que ya no quiero jugar. Cuando no esté dispuesto a hacer eso extra, quiere decir que ya no quiero jugar. Entonces, no fue tan difícil para mí esa transición, porque ya la venía madurando cuando yo ya tenía pensado jugar 6 meses más. Decías, estos 6 meses más, esta última Copa Libertadores que juego, y me retiro. Y ahí fue que me ofrecieron elegir y dije, creo que Dios me muestra que es el momento que es de dejar. Entonces ahí dejé de Avanza. para pasar a la otra etapa, ¿no? Y es otra etapa que me gusta. Confieso que me gusta más trabajar con chicos, es más lindo con los niños porque puedes irles eh, poniéndole las bases para lo que ellos pueden hacer a futuro. Creo que es una satisfacción enorme, por ejemplo, para nosotros ahora, este grupo que clasificó al Mundial Sub-17, ese grupo trabajó con nosotros 2 años. 2 años estuvimos trabajando en ese grupo antes, entonces nosotros sí sabemos que fuimos parte de ese grupo y pusimos la semilla y el primer inicio con sus chicos para cambiar su mente y que empiecen a entrenar de otra manera. Así que contento a leer, por más que nadie reconozca o diga siquiera nos mencionen lo que hicimos, pero nosotros sabemos lo que hemos hecho. Eso siempre he dicho, uno Poder sabe lo que hace. recibido, ¿no? Y poderles compartir a ellos. Yo creo que no hay nada más bonito que cuando nos vemos, donde ven en la calle los chicos te buscan o te saludan con un cariño especial y eso no tiene precio, eso no puede ser de que yo siempre me dicen que hemos estado en la época equivocada. Hoy el fútbol paga muchísimo, paga muchísimo. Nosotros no ganamos mucho dinero yendo al mundial, pero lo que ganamos no se compra con dinero, ¿no? Y quedamos todavía en el recuerdo de la gente, no de la gente muy joven, pero de la gente que por lo menos ha vivido aquello hasta el día de hoy se acuerda. Y para nosotros y para mí es algo especial todo aquello. Marquito, ya para cerrar esta entrevista, porque hay mucho para hablar, si habláramos de cada Pero situación, todo es muchísimo y tantas lecciones. Pero para cerrar, te ven muchos jóvenes deportistas, no solo en el área del fútbol, ¿no? Y no solo deportistas, sino personas que están
tal vez luchando por un sueño. ¿Qué les dirías con respecto a tener agallas para pelear por esos sueños y dejar de lado los miedos? Primero que nada es fácil en la vida. Nada, no importa lo que hagas. No importa lo que hagas. Ahí tengo la mayor enseñanza que mi papá me dejó. La mejor enseñanza que mi papá me dejó me dijo, no me importa qué hagas. ¿Quieres ser albañil? Sé albañil. ¿Quieres ser ingeniero? Sé ingeniero. ¿Quieres ser deportista o quieres ser futbolista? Sé futbolista. Solo te pido una cosa, me dijo. Le dije, ¿qué? Sé de los mejores, que te busquen. Destaca en lo que hagas. No me importa qué hagas, pero haz lo mejor que puedas. Y esa es la mejor enseñanza que me dejó mi papá. Se las transmito de que no importa qué quieran hacer. Traten de ser los mejores, hagan siempre cosas extras. La disciplina es la que te va a poder llevar a poder conseguir cosas. Es fácil. Yo me perdí fiestas, me han dicho, me decían de todo, ¿no? Porque como no iba a tomar con ellos, no iba al grupo, es mi época era mucho de tomar. Nuestra cultura tiene aquello. Yo hasta el día de hoy no tomo, nunca he tomado, nunca he estado borracho. No sé si seré buen borracho, mal borracho, no quiero saber. Pero ah, eso te va a llevar a conseguir lo que tú quieres. Cuando entiendas y aprendas de que lo haces primero por ti y no por los demás, vas a aprender a disfrutar las cosas. Y consigas lo que consigas, vas a tener la satisfacción de decir, hice lo que tenía que hacer. Ya no depende de ti, depende de las otras cosas. Entonces aprendí aquello y solo quiero transmitirles eso de que van a tener miles de dificultades, pero depende cada uno qué quieres hacer y qué estás dispuesto a hacer. Qué cosa extra quieres hacer para conseguir lo que tú quieres. A veces van a llegar las cosas, a veces tardan, a veces no sé, Dios sabe, tiene los caminos, pero haz tu parte. Aprendí a eso, hacer que uno tiene que hacer su parte y después que hagan los demás. Así que simplemente quiero dejarles a aquellos, disfruten cada día, den gracias a Dios por lo que tienen, aprovechen el tiempo que tienen los que tienen a sus papás cerca. Yo los tengo lejos. Cuando los tengo cerca, los disfruto al máximo. No se cansen de decir un te amo, un te quiero a las personas que estiman, con las que conviven, porque a veces las damos por sobreentendido. En la vida no hay nada por sobreentendido. Hay que hacer las cosas. Así que simplemente gracias y todo lo que, si en algo puedo ayudarles, es simplemente a decirles disfruten la vida, que es maravillosa. Gracias, Marquito. Marco Sandy con nosotros. Un capítulo que obviamente no te puedes perder de principio a fin. Gracias, Marquito. No, gracias a ti cuando quieras.